Más gracias por la convocatoria, gracias a ambas comisiones, a las autoridades de ambas comisiones. Para mí es un placer estar acá para hablar sobre un tema que es, no diría típico, pero que sí, al tener una trascendencia internacional, pero repercusión a nivel doméstico, es muy interesante. Y sí destacar, tal cual se ha mencionado recién, que el convenio para evitar la doble imposición con Argentina y Francia, entre Argentina y Francia, se encuentra vigente. O sea, hay un convenio vigente que data del año 1979, que tuvo una enmienda vinculada a un aspecto concreto en el año 2001 y que tiene que ver con lo que es el método para evitar la doble imposición. Antes de darles un panorama de por qué una nueva enmienda, me gustaría simplemente hacer un resumen de por qué los convenios para evitar la doble imposición. Argentina tiene suscriptos y vigentes 22 convenios para evitar la doble imposición. ¿De qué se trata este instrumento internacional? Es justamente una distribución de potestades tributarias entre ambas jurisdicciones, Argentina y la jurisdicción con la que se esté suscribiendo el acuerdo, y esa distribución de potestades tributarias apuntan a dar una certeza jurídica a los contribuyentes que residan y realicen actividades comerciales en esas jurisdicciones, en Argentina y en este caso en Francia. Entonces, si hablamos de certeza jurídica, podemos decir es un aspecto positivo, porque dos países se ponen de acuerdo sobre cómo gravar con determinados impuestos, porque generalmente lo que hace es alcanzar o comprender el impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales. Entonces, se ponen de acuerdo de cómo van a gravar cada una de las actividades, tanto Francia como Argentina. Y si se da el caso que una misma actividad que realiza un mismo contribuyente es gravada en ambos países, porque cada país sigue manteniendo su facultad de imposición, entonces se establece un mecanismo de cómputo de pago a cuenta para que justamente evitar que ese mismo contribuyente por la misma actividad tenga que tributar en los dos países. Entonces esto es lo interesante, que no se trata solamente de un acuerdo entre países, sino que además esto lo que tiene como objetivo es brindar cierta certeza jurídica, un marco de protección también para los contribuyentes y las inversiones que esos contribuyentes mantengan en ambos países. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo clave que nosotros como país exportador de servicios nos interesa, es que si nosotros nos guiamos solamente por la legislación interna, decimos, bueno, pero en el impuesto a las ganancias hay un mecanismo de decir, bueno, si un contribuyente argentino realiza una actividad en otro país, puede tomarse un cómputo de pago a cuenta, pero siempre y cuando esa renta sea de fuente extranjera. Este es un método que está previsto en nuestra legislación doméstica. Pero ¿qué sucede en el caso de una exportación de servicios, por ejemplo? La exportación de servicios se considera que es una renta de fuente argentina. ¿Y qué sucede? Si no hay un convenio para evitar la doble imposición con el país a donde se exportan esos servicios, entonces ese país puede realizar una retención de impuestos y el contribuyente argentino, por lo que está escrito hoy, lo que está vigente hoy en la Ley de Impuesto a las Ganancias, no podría computarse esa retención porque esa retención sería de fuente argentina y no de fuente extranjera. Eso para darles un ejemplo de por qué es interesante ir caso por caso. El convenio para evitar la doble imposición no significa que si se firma un convenio todas las inversiones van a llegar a Argentina o Argentina va a estar tentada a realizar inversiones en esa jurisdicción solamente por un tema tributario. Pero sí es importante a los efectos de tener un elemento más que está vinculado a esa certeza jurídica y tributaria. Y además un tema más, nosotros hemos participado desde hace muchos años en todo lo que es el Comité de Asuntos Fiscales de OCDE y estamos alineados con
políticas que tienen que ver con la protección también de la renta de fuente argentina. No quiere decir de que por el hecho de adoptar un convenio para evitar la doble imposición se resigne renta o tributar renta cuando esa renta tenga el origen en nuestro país. Y es importante porque seguimos los estándares internacionales y en estos convenios se están incluyendo además cláusulas de intercambio de información, que eso lo que origina también es un control y poder fiscalizar también esas operaciones a nivel transnacional. Dicho esto, con relación a los convenios, digo porque no se puede sacar una única conclusión, es decir, todos los convenios son buenos, todos los convenios son malos. Hay que ir negociación por negociación y nosotros por eso tenemos además, más allá de que la autoridad competente en materia tributaria para los convenios para evitar la doble imposición es el Ministerio de Economía, trabajamos en forma conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y tenemos una comisión, que es a la que hacía referencia recién Nora. En esa comisión lo que hacemos es evaluar qué relaciones comerciales hay entre los países que, por ejemplo, solicitan negociar algún convenio para evitar la doble imposición, vemos si hay algún tipo de impacto fiscal, vemos qué tipo de inversiones se plantean realizar, o sea, se analiza en conjunto para luego recién ahí iniciar una negociación. Dicho esto, ahora sí voy a resumir por qué estamos tratando o se realizó en el año 2019 este protocolo de enmienda con Francia. Si bien el convenio estaba vigente, el problema era que Francia tiene en las alícuotas que tienen que ver con rentas pasivas, que son intereses, regalías y que tienen que ver con dividendos también, las alícuotas que estaban previstas en el convenio con Francia, que hoy están vigentes, son muy superiores a los de la política de negociación argentina y las que tenemos ya negociadas y con convenios vigentes. Me refiero, por ejemplo, a Bélgica, Reino Unido, España. Son todos convenios que tenemos vigentes y que tienen alícuotas que están estandarizadas de acuerdo a nuestra política de negociación. Para hacer un recorrido simple, por ejemplo, en el caso de dividendos, es importante destacar esto porque Francia tenía o tiene vigente un 15% de retención en la fuente, es decir, en Argentina, al momento de pagar los dividendos, sin distinción de la tenencia mayoritaria o minoritaria que tiene el beneficiario al cual se le va a pagar. Y eso sí está discriminado en todo el resto de los convenios que tenemos vigentes. Entonces, lo que hicimos es dar ese mismo tratamiento igualitario. Pero acá hay que hacer un señalamiento que es importante. Por más que el convenio indique que se aplica una alícuota del 10 o del 15%, nuestra legislación interna prevé una alícuota del 7, es decir, inferior, con lo cual lo que se computa es el 7. Lo interesante también tiene que ver con el caso de intereses y regalías, donde las alícuotas del convenio vigente con Francia estaban en un 20%, cuando en realidad es un 11% para el resto de todos los convenios que tenemos vigentes, o si no, de un 15% para regalías, cuando en realidad nosotros tenemos escalonadas las alícuotas para el pago de regalías, dependiendo de si es derecho de autor, uso de noticias, asistencia técnica. Ahora bien, todo esto era para igualar el tratamiento que tenía, o sea, que tiene Argentina con el resto de los países. Pero obviamente en una negociación también Argentina solicitó algunos puntos y que fueron receptados y que son muy trascendentes. Uno de esos puntos tiene que ver con la compra-venta de acciones. En el resto de los convenios se prevé una retención en la fuente argentina al momento de realizar la transferencia de esa venta de acciones. En Francia no estaba previsto, así que con esta enmienda tenemos eso previsto. Y además, un tema que es novedoso y que se trató en el foro fiscal de OCDE oportunamente y en el Comité de Asuntos Fiscales, y que tiene que ver con el establecimiento permanente de servicios. ¿Por qué lo nombro a eso? Porque no estaba incluido, no está vigente hoy en el convenio con Francia y es muy importante
desde el punto de vista de la operatoria que se da en muchos casos en nuestro país, donde hay profesionales que vienen de otro país y se instalan por un periodo que puede ser de 6 meses en adelante. En el caso que así suceda, como sucede con otros países, esa renta va a quedar en Argentina. Con lo cual, si bien estamos igualando alícuotas en el tratamiento para que tengan el mismo tratamiento los residentes franceses, como tienen los belgas, como tienen los españoles, entonces también lo que hacemos es modernizar nuestros convenios y esto es lo que está ocurriendo con esta enmienda de protocolo para actualizar lo que es el convenio con Francia. No quiero extenderme más, simplemente quedar a disposición para todas las consultas que sean necesarias y reiterar el placer de estar acá. Es importante poder estar para responder por lo que necesiten, no tengan duda.